El derecho a saber es de todas y todos. Se trata de un derecho humano que busca poner un piso parejo para que todas las personas podamos contar con un mínimo de información para vivir en las sociedades democráticas. Pero ¿qué pasa cuando hay algún desbalance o descompensación en la posibilidad de ejercer esos derechos? Precisamente en esta emisión abordaremos el tema de acciones afirmativas en las resoluciones del INAI. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En esta emisión tendremos la oportunidad de conocer más sobre qué son las acciones afirmativas, cómo buscan solventar deficiencias de políticas públicas, normatividades o de la actuación de autoridades, para nivelar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos entre los diferentes grupos sociales. Por ello, hoy nos visita Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Bienvenida, comisionada, ¿cómo estás? Hola, Naye. Muy bien, gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy relevante. Muy importante, acciones afirmativas para el ejercicio de derechos político-electorales. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es un derecho humano? ¿Sabe usted cuáles son sus derechos humanos? ¿Sabe qué hacer en caso de que no se respeten estos derechos? Bueno, pues antes de responder estas y más preguntas, conozcamos primero la visión ciudadana. Pues eso está perfectísimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos. Seamos incapacitados, seamos de cualquier raza, género, preferencia sexual, al final de cuentas todos somos seres humanos. Y todos tenemos el derecho de ser escuchados. Y si nos apoyan o apoyan a las personas, yo les aplaudo. Pues creo que es muy importante para el país, bajo el contexto que tenemos ahorita y desde hace varios años, pues creo que es un factor muy importante para que el país pueda avanzar en cuanto a transparencia, democracia, etcétera, y participación ciudadana. Me parece perfecto, ya que de alguna manera se presiona para que ellos pues respondan a estas personas que no han obtenido una respuesta. Josefina, y bueno, empezando esta charla, lo primero que quisiera preguntarte es ¿dónde y cómo se prevé la protección de los derechos humanos? Bien, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente contempla aquellos derechos humanos que están reconocidos en la Constitución de todos los mexicanos y mexicanas. También, por supuesto, están contemplados en convenios internacionales. Específicamente en el INAI tutelamos dos derechos humanos fundamentales: el derecho de acceso a la información, que está contemplado en el Sexto Constitucional, apartado A, y el derecho a la protección de los datos personales, que está reconocido en el artículo 16 constitucional. Ok, ¿y el INAI protege estos derechos? Nosotros, justamente, el objetivo más importante que tenemos es tutelar y garantizar que el ejercicio de estos derechos sea efectivo. Por un lado, el derecho de acceso a la información pública, la información que generamos servidores públicos, pues es de naturaleza pública. Exacto. Pero, por otro lado, todas las personas somos titulares de nuestros datos personales. Esos datos personales están protegidos. Ok. ¿Cómo se mantiene este equilibrio, Josefina? Bien, en el INAI justamente somos un órgano constitucionalmente autónomo que en un momento dado llegamos a hacer esta ponderación o equilibrio de derechos humanos. Tan importante es entregar información que es de naturaleza pública, como importante es proteger los datos personales de los titulares. Entonces, ese ejercicio es lo que hacemos en el INAI. INAI, justamente yo vengo a platicar este día de una resolución que me parece que es trascendente y que tiene mucho que ver, por un lado, con esta ponderación de derechos, pero también tiene mucho que ver con la protección de los derechos humanos. Estos dos que te comparto, cruza con los derechos político-electorales de grupos
que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad. Entonces, me parece que el tema es muy interesante. Claro, pues si te parece, comenzamos a que nos describas este caso. Bien, mira, es una resolución que le hemos llamado por acciones afirmativas. Está interesante porque te decía, entra una solicitud de acceso a información donde, mira, textualmente la persona nos pide, quiero saber los partidos políticos que cumplieron con las cuotas para las personas de la comunidad LGBTIQ+, para el proceso electoral 2020-2021, uno de los procesos más grandes e importantes que hemos tenido en el país. Quiere saber también el nombre de las personas candidatas y el partido al que pertenecen. También solicita el principio por el que contienden dichas personas, mayoría relativa o representación proporcional, el distrito o lugar de lista en que fueron postulados y, muy importante, el nombre de las personas que resultaron electas por la cuota arcoíris. Entonces, esta parte de la cuota arcoíris tiene relación estrecha con la comunidad LGBTIQ+, que no solo en México, en el mundo, históricamente la ha puesto en situación de vulnerabilidad. Exacto. Simplemente hay que decir, México es el segundo país, de acuerdo con una estadística de la UNAM, con mayores crímenes por homofobia. Exacto. Entonces, bueno, el tema es relevante. Creo que en el Pleno del INAI nos atrevimos a hacer una resolución osada. No hay antecedente en este sentido y bueno, justamente lo que quisimos fue hablar por un lado de este derecho de acceso a información, pero también protección de datos personales. Cuando los dos derechos humanos entran, no diría en colisión, hay que ponderar y hay que equilibrarlos, pues se viene toda esta discusión y análisis para determinar qué es lo que procede. Claro. ¿Debe prevalecer el interés público de conocer información o debe prevalecer el derecho a la protección de los datos personales de uno o varios titulares de sus datos? Exactamente. Y en este caso, ¿cuáles son las consideraciones, Josefina? Mira, ya te comenté qué es lo que solicita una persona. Evidentemente lo hace al INE. El INE, en su calidad de sujeto obligado, le dice, mira, ya analizamos y los partidos políticos sí cumplieron con la cuota arcoíris, que es esta medida compensatoria que se establece para de alguna manera resarcir ese daño que se le ha realizado a algunos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, el INE dice, sí cumplieron, te voy a dar la información de aquellos candidatos y candidatas que cuando se registraron por la acción afirmativa de la comunidad LGBTIQ+, aceptaron en hacer pública su información. Okay. De los que no aceptaron expresamente, de los que no consintieron dar su información, entonces no te la puedo dar, porque está clasificada como confidencial. Exacto. Esa fue la respuesta del INE. Okay. Evidentemente, al solicitante, pues no le satisface la respuesta. Como no le satisface la respuesta, justamente es cuando acude al INAI. Exacto. Y el INAI lo que tiene que hacer es justamente este análisis para ponderar los dos derechos y decidir qué se debe hacer. ¿Se debe abrir la información, que es confidencial, o se debe proteger la información? Por eso el caso está bonito. Sí, no, muy, muy interesante, Josefina. Pero bueno, así como es importante conocer sobre nuestros derechos humanos, es fundamental también saber cómo ejercerlos. Por eso, a nuestras audiencias les invitamos a ver esta cápsula llamada Ejerce tu derecho. Les invito a consultar en la página del INAI la revista digital que tenemos del Sistema Nacional de Transparencia. Se denomina México Transparente. Contiene artículos muy interesantes, uno de ellos acerca de la acción de inconstitucionalidad que el Pleno del INAI decidió desde el año pasado interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el llamado PAN-out.
Es muy importante, van a encontrar muchos detalles. Hoy la acción de inconstitucionalidad, como ustedes saben, ya fue resuelta por la Corte y se deja sin efecto el decreto completo que contemplaba la creación del PANAUT. Entonces, bueno, también encontrarán otros artículos con escritores de talla internacional. Consulten por favor la revista, se llama México Transparente. Bueno, pues revisamos las redes sociales para conocer cuáles son las principales inquietudes de las personas en relación con las políticas públicas, normatividades o de la actuación de las autoridades, y esto fue lo que encontramos. Los invitamos a ver Entorno Digital. @Ricardo_J_2021. Es simple. Sin las acciones afirmativas, será extraordinariamente difícil alcanzar la igualdad de oportunidades para todos los géneros. Si no lo hacemos, perdemos todos. @PinoKiefer. Las acciones afirmativas no riñen con la eficiencia y transparencia como principios de optimización de los recursos. Hay muchas maneras de incentivar la inclusión y la paridad sin renunciar a otros principios de contratación pública. @IEEM_MX. Doctora @Josefina Román B, comisionada del @INAI México, señaló que las acciones afirmativas han sido la consecuencia y solución para proteger a las personas vulnerables. Bueno, Josefina, este caso es muy interesante, pero justo después de que este ciudadano interpuso el recurso de revisión, que el INAI entró a la discusión, ¿qué fue lo que resolvieron? Bien, en el INAI lo que hicimos fue precisamente, primero, identificar que el INE había contestado como debía de ser, porque cuando se registran las personas vía esta acción afirmativa, firmaban o no un consentimiento para compartir sus datos personales. Como solo a una persona, comentó el INE, había otorgado su consentimiento, solo esa información dio, no de las demás personas que no habían consentido. Entonces, lo primero que determinamos es que sí se trataba de datos personales, pero adicionalmente, como tiene que ver con preferencia sexual y en un momento dado esto puede causar discriminación, violencia y más, dijimos, son datos personales, pero además datos personales con el apellido de sensibles. Evidentemente, era correcto que el INE hubiese clasificado esa información porque los datos personales sensibles, Naye, solamente se pueden compartir con el consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos. No lo tenía el INE. Entonces, esa fue la primera conclusión a la que llegamos. Después dijimos, bueno, sí son datos personales sensibles, sin embargo, lo que hicimos fue realizar una prueba de interés público. Sabemos que hay datos personales sensibles, pero se trata de un proceso político electoral de los más grandes que ha tenido el país. Ha sido el más importante en los últimos tiempos. Se ha considerado, entre otras acciones afirmativas, a la comunidad del grupo LGBTIQ+, que históricamente ha venido justamente peleando sus derechos. Claro, y espacios. Tradicionalmente ha buscado tener espacios que les representen, que compartan su filosofía, sus necesidades, sus preocupaciones. Quieren además saber qué políticas públicas van a pelear por ellos. Entonces, bueno, a través de esta prueba de interés público, lo que determinamos fue que, no obstante que esa información se puede clasificar como confidencial, es mayor el interés público de toda la ciudadanía conocer quiénes son las personas que se registran para contender por un cargo público vía acción afirmativa. Claro. Y también quienes ganan, porque entonces ya son representantes de este grupo en situación de vulnerabilidad. Eso permite evaluar, exigir resultados, ver si están cumpliendo promesas, compromisos. Y algo muy importante, Naye, me parece que además del interés público, todas las personas en México podemos registrarnos como candidatos o candidatas sin hacer uso
de una acción afirmativa y entonces sí no dar el consentimiento para que tus datos personales se compartan. Porque, insisto, tenemos el derecho a la protección de nuestros datos, pero si yo opto por hacer mi registro vía alguna de estas acciones afirmativas, bueno, debemos de saber que es mayor el interés público de conocer a candidatos y candidatas y conocer a quienes ya nos van a representar como servidores públicos. Claro. Claro. Josefina, y por ejemplo, después de que resolvió esto el INAI, digamos, si alguien más vuelve a hacer una pregunta como esta en los futuros procesos electorales, el sujeto obligado, en este caso el INAI, ¿tendría que responder con base en esto que ustedes ya resolvieron? O el INE, perdón, el INE. Bien, el sujeto obligado es el INE. A mí me parece que contestó bien porque la ley establece ese consentimiento expreso y por escrito. Las resoluciones, claro que son vinculantes para el solicitante, el sujeto obligado, son definitivas, son inatacables. La sugerencia respetuosa sería que el criterio del INAI está definido. Y no fue por mayoría, fue por unanimidad del Pleno, entonces de 7 comisionados del INAI. Me parece que hoy en México debemos entender el derecho de acceso a la información en un sentido amplio, privilegiando el interés público de conocer quiénes utilizan estas acciones afirmativas, porque al final acuérdate que son medidas que compensan a sectores en situación de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Claro. Entonces, me parece que después de hacer esta prueba de daño, es importante que estemos conscientes de ello. Ok. ¿Qué otros casos sobre acciones afirmativas nos podrías comentar? Bien, en el INAI hemos resuelto 2 acciones afirmativas. Esta relativa a la comunidad LGBTIQ+. También hemos resuelto en condiciones similares de privilegiar el interés público para aperturar la información de grupos indígenas. Hay otras acciones afirmativas, como en el estado de Guerrero, que se trata de migrantes, aunque tengo entendido que todavía no se está aplicando, pero bueno, estas acciones afirmativas en realidad nos permiten hacer esa compensación y también desde la perspectiva del INAI nos permiten identificar en qué momento debemos privilegiar el acceso a la información pública por sobre el derecho a la protección de los datos personales. Algo bien importante, Naye, es que no significa que el derecho a la protección de los datos personales sea menos importante. Claro. Los dos son derechos humanos, los dos están reconocidos en la Constitución. Lo que hacemos en el INAI es este equilibrio de los derechos y en estos casos en particulares que se analizan casuísticamente, determinamos que por las circunstancias de vulnerabilidad de estos 2 sectores debía entregarse la información, por la lucha histórica que se ha dado, por los antecedentes inclusive de corrupción. Encontramos casos en donde por acción afirmativa de la comunidad LGBTIQ+, hubo algunas trampas en los estados de Oaxaca. Tenemos ejemplos también en Tlaxcala, encontramos ejemplos en donde también hubo trampa de grupos indígenas en San Luis Potosí. Entonces, bueno, hay antecedentes que nos llevan a la convicción que es importante conocer esta información. Claro, trampas te refieres a que alguien se registró bajo esta condición, pero no pertenecía a ese grupo, ¿no? Así es, en 2018, si mal no recuerdo, un grupo de muxes en Oaxaca habían optado por el registro vía acción afirmativa y después en una sentencia, pues resulta que no. Igual el asunto de San Luis Potosí, había una persona que había optado por acción afirmativa de grupos indígenas y también se dio marcha atrás. Entonces, hay ejemplos claros, contundentes,
que nos llevan a concluir que en estos casos, no quiere decir que sea la regla general, en estos casos es mayor el interés público de conocer quiénes están optando por el registro vía acciones afirmativas. Bueno, Josefina, esta está siendo una gran conversación, pero antes de continuar, vayamos a conocer más sobre el trabajo desarrollado por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI participó en la Asamblea General de la Red de Autoridades Africanas de Protección de Datos. Se destacó que para el instituto el derecho a la protección de datos personales y la privacidad son temas prioritarios. El INAI y el Instituto Nacional de Administración Pública suscribieron un convenio general de colaboración para implementar programas, estrategias y proyectos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gobierno abierto, transparencia proactiva, gestión documental, archivos y rendición de cuentas. Se llevó a cabo la instalación del comité organizador de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos 2022, Datacon, un espacio para el diálogo y colaboración entre personas y organizaciones de distintos sectores, nacionales e internacionales, interesadas en la generación, publicación, uso y aprovechamiento de datos abiertos en México. En Hidalgo se llevó a cabo la Fiesta de la Verdad, cuyo objetivo es fomentar entre la niñez y la juventud la cultura de la transparencia y la privacidad. El INAI participó en coordinación con los órganos garantes de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. En Durango, el INAI participó como testigo de honor en la firma del Decálogo por la Transparencia y Protección de Datos Personales con partidos políticos. Se enfatizó que los partidos políticos, candidatas y candidatos deben realizar ejercicios de transparencia proactiva que brinden a la sociedad herramientas para una mayor participación en la toma de las decisiones públicas y esquemas de Contraloría Social. El instituto participó en la visita in situ al estado de Jalisco en el tercer ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, diseñado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, cuyo objetivo es fortalecer la operación, los programas y el marco normativo anticorrupción en las entidades federativas. Bueno, Josefina, ahora sí ya nos vamos a ir enfilando a las conclusiones de este programa, pero continuando con esto que nos contabas de la acción afirmativa sobre el caso de la comunidad LGBTIQ+, ¿han recogido opiniones de esa comunidad después de esta resolución del INAI? Sí, Naye, gracias por la oportunidad de platicar. Mira, la he presentado en algunas entidades federativas. Yo soy muy respetuosa, somos en el pleno del INAI muy respetuosos de todas las opiniones. Sabemos que hay opiniones encontradas, pero en general la mayor parte de los comentarios que hemos recibido y específicamente de representantes de esta comunidad LGBTIQ+, también de representantes de comunidades indígenas, me ha tocado, en donde aplauden que hayamos privilegiado el interés público por saber, porque además son precisamente estas comunidades las que han luchado por tener representantes en Cámara de Diputados, representantes populares. Entonces, tienen interés y me parece que también tienen el derecho de saber quiénes han utilizado estas acciones afirmativas para registrarse como candidatos o candidatas. Y me parece que son mayores las ventajas. Las ventajas de saber es identificarte con una persona que pertenece a tu misma comunidad. Además, es poder incidir en política pública, identificar y reconocerte con esa persona que te representa, hacer seguimiento, decíamos hace rato, de los compromisos que hizo, de las promesas de campaña. Entonces, me parece que son muchas más las bondades que tenemos de identificar a candidatos y candidatas, personas que se registran vía estas acciones afirmativas. Claro. ¿Y cuáles son los retos que tendría, digamos, en puerta el INAI
respecto a la protección de datos personales, justamente? Bueno, la protección de los datos personales es uno de los derechos fundamentales que tutelamos. Hace rato te decía también, no es menos importante que el derecho de acceso a la información. Creo que el gran reto que tenemos es posicionarlo hoy, aunque tenemos un tanto menos de historia que el derecho de acceso a la información. Exacto. La primera ley federal de transparencia en México es de 2002. En cambio, la ley federal de transparencia federal en posesión de particulares es de 2010. Tenemos ya la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Entonces, me parece que el gran reto es justamente posicionar el tema, incidir en la educación primero, en la conciencia de que nuestros datos personales valen, Claro. de que debo cuidarlos. Si protejo mis datos personales, estoy protegiendo mi vida, Claro. la vida de mi familia, de los amigos, de mi entorno. Y algo muy importante, Naye, los niños. Sí. Niños, niñas, adolescentes y hasta personas adultas mayores. Sí, completamente. Debemos de entender que hay que proteger nuestros datos personales. No es como cualquier otro, no sé, cualquier información que podamos dar a cualquier persona, sobre todo con esto de la vida digital, ¿no? Absolutamente. Vamos en la calle caminando y no le compartimos el teléfono celular a alguien que no conocemos. Exacto. Y que además no me parece la mejor persona, ¿no? Pero en las redes sociales compartimos todo, Sí. sin pensar quién está atrás de esa computadora, ¿no? Entonces, esa parte creo que será un gran reto, la protección de los datos personales, particularmente en la vida digital. Completamente. Y creo que este símil que planteas es muy importante. Creo que eso tendremos que estar recordando permanentemente cada vez que le damos a aceptar a algo en lo digital, decir, esto podría ser en persona, ¿no? Y realmente se lo daría mis datos a alguien que me lo estuviera pidiendo un desconocido en la calle, pues la respuesta es no. Y tendríamos que exactamente hacer esa evaluación a la hora de lo digital, ¿no? Claro, no vamos por la vida repartiendo las fotografías, ¿no? Exacto. De tus hijos, ¿no? No, de tu familia, claro, así a un cuidamos. desconocido, claro. Sí, porque subo a las redes sociales sin pensar dos veces. Exacto. Las fotografías de los bebés, de las niñas, de los adolescentes, claro. o ya los mismos adolescentes que tienen un teléfono celular sin, insisto, pensar muy bien las cosas, subir la fotografía de cuando se van de vacaciones. Oye, ¿a quién le estás avisando que te vas de vacaciones, no? O de amigos, y no hemos consultado si quieren que tu fotografía ande en redes. Hoy tenemos un montón de información en el teléfono celular que no es del todo propia, muchas sí, pero muchas otras no. El directorio telefónico, fotografías, audios, videos. Entonces, bueno, creo que el reto que tenemos en materia de protección de datos, uno de los retos, pues será esta concientización, y ahora esta pandemia nos ha enseñado que el entorno digital es tan importante como el entorno presencial. Exactamente, ahí está una vida entera, completamente. Josefina, pues ¿alguna otra cosa que te parezca relevante mencionar? A mí me parece que esta resolución NAYE, que puede ser consultada en la propia página del INAI porque es información pública, realmente vale la pena leerla, es un poquito amplia, son un poco más de 100 cuartillas, pero trata acerca de grupos tradicionalmente en sector de vulnerabilidad. Se puede replicar a otros sectores similares. Hace rato te decía, Guerrero tiene migrantes. Entonces, es importante por esa ponderación de derecho que hacemos desde el INAI y también desde los órganos garantes de las entidades federativas. Insisto, no decimos que un derecho sea más importante que el otro. Simplemente tenemos que hacer el ejercicio de equilibrio de derechos, de ponderación de derechos y la prueba de interés público. Eso es muy importante. ¿Hasta dónde debo privilegiar ese interés de toda la ciudadanía en general
por conocer esa información en particular. Exacto, y hay que analizar caso por caso. Claro. Josefina, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Naye, gracias. Bueno, pues la importancia de contar con una institución autónoma que se encargue de garantizar el ejercicio de 2 derechos humanos, como son los de acceso a la información y los de protección de datos personales. Hoy nos queda más claro que nunca que una institución ajena a los ámbitos políticos y distinta a los poderes tradicionales nos permite confiar en que su actuación será en beneficio de las personas y con compromiso a los derechos humanos. Es muy importante recordar que el INAI es una institución autónoma que protege derechos humanos y que garantiza tu derecho a saber.